Bueno, ahí estábamos viendo ese edificio que cumple 10 años, que mucha gente lo desconoce, como es el Bizkaia Aretoa, que es el auditorium de la UPV, y que luego haremos una visita virtual porque tiene su aquel. ¿Por qué te cuento esto? Porque esta noche, como te he comentado, está con nosotros Enrique Pérez Urresti. Él es director de Habla y Disfruta Comunicación, y de forma gratuita va a impartir unos talleres ahí, en ese edificio, el próximos meses de febrero y marzo, los jueves. Lo tengo por aquí, los jueves concretamente, de 5 a 7 de la De 5 a tarde. 7. Sí, la gente que lo desee, todavía hay plazas, ¿no? No sé si queda una o dos. Bueno, Se ha llenado. importante, ¿no? Porque ahora que por esto que estamos viviendo estamos más en casa, hay gente que se dedica a otras actividades, descubre la pintura, o se pone a hacer repostería, o se vuelve más introspectivo y quiere escribir, ¿no? Y bueno, hay personas que dicen, bueno, yo me gusta escribir, pero no sé si tengo la técnica adecuada. ¿Se puede aprender o se puede enseñar a escribir? Sí, sin duda. Tanto a hablar en público como a escribir se aprende. Tiene técnica y tiene oficio. Es un arte, pero es un arte que tiene oficio, que hay que conocer la herramienta. Igual que Nerea Torrijo manejaba los tejidos o los colores y se le veía que era una mujer que no está nominada a los Goya por casualidad, sino porque maneja el oficio. Tanto en la escritura como en la oratoria hay un oficio que hay que dominar y que hay que... Pero hay un potencial personal, ¿no? Hay gente que Sí. de por sí ya tiene o mucha capacidad creativa, o también igual a veces leyendo mucho también aprende de alguna manera. Sí, yo suelo decir que leemos para entender el mundo y escribimos para entendernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, a partir de ahí entiendo el taller de escritura normalmente como un punto de encuentro entre personas que tienen ganas de descubrirse y de compartir, ¿no? Igual que llevo desde hace muchos años coordinando un taller de lectura para una asociación de mujeres en Basay, en Berriz, pues ahí lo que hacemos es compartir las visiones de mujeres de distintas edades y es muy interesante, es muy rico, ¿no? Porque una chavala puede acercarse a la visión de su madre o una madre de su nieta, pero a través de un texto que puedes hablar de amor, de desamor, de lo diferentes situaciones. toque. Son pequeños relatos, ¿eh? Son pequeños Y relatos, alguien sí. que esté diciendo, bueno, esto es gratuito, sí. Sí. ¿Dónde va a ser? En una de las salas. Vamos a hacer la visita virtual de Bizkaia Aretoa, Sí. que es un edificio que sorprende por lo blanco. Yo te decía, ¿es frío? Y me decías, no es frío. Mira, ahí lo estamos viendo. Sí. A mí me pasó cuando me encargaron desde la Oficina de Cultura de la Universidad del País Vasco este proyecto, y yo había dado clases allí, suelo dar bastantes talleres en el Bizkaia Aretoa, pero era un edificio que me llamaba la atención porque es muy recto, es muy frío, es muy blanco, Sí. y sin embargo cuando estás dentro no tienes esa sensación de dureza que normalmente las rectas transmiten, ¿no? Por el contrario, es muy acogedor. Y cuando me plantearon dar este taller de escritura que va a desarrollarse en las distintas partes de este edificio, empecé a conocer al autor y empecé a entender mejor el edificio. Es un hombre muy especial, el arquitecto que diseñó este edificio, es un hombre que sorprende. Es un hombre muy humilde, como el edificio desde fuera, pero que cuando te vas dando cuenta de lo que hay dentro, es un edificio, es uno de los edificios más caros por metro cuadrado de Vizcaya. Y gran desconocido igual. Y es un gran desconocido. Y por cierto, y lo dejo caer, en la primera planta hay una sala de exposiciones de arte moderno que se puede ver. Normalmente el acceso es abierto, justo donde se está viendo ahora, y tiene las vistas más bonitas del Guggenheim. Os aseguro que merece la pena entrar en el edificio por entrar justo en esa terraza, 400 metros cuadrados de terraza, y mira la vista del Guggenheim. Os juro y que... cerquita también de la ría, ¿no? Al lado de la ría, al lado de la ría, pared con pared. Y de verdad que es una de las vistas más espectaculares del Guggenheim. ¿Va a ser este edificio, Bizkaia Aretoa, el hilo conductor de los talleres de escritura de microrelatos? Lo que me plantearon es, ya que es el 10º aniversario del edificio, que construyéramos una serie de relatos en la que todo estuviera dentro del edificio o su entorno. Y a mí me pareció un reto fascinante, me pareció que me apetecía jugar, me apetecía volver a mis orígenes, que aunque yo era vivo y bueno, vivo
dignamente dando cursos de hablar en público. Sin embargo, mis orígenes no empezaron por la oratoria, sino por la escritura, y me pareció una oportunidad para retomar, ¿no? Sí. Y no sé de qué temática vamos a tratar, cada persona elegirá Puede la elegir suya. libremente, Sí. ¿no? Desde el romántico hasta el terror, La pasando por la intriga. intriga, lo policíaco. Es un edificio que da pie, tengo que hablar con la universidad, pero creo que nos dará acceso a las distintas plantas Para ir a conocerlo. para ir a conocerlo, y creo que nos va a dar mucho juego. Yo daré algunas estructuras del personaje, del narrador, de la ambientación, El tiempo, el ritmo y las características que tiene que tener un relato, pero luego cada persona que participe en este taller pues hará su propio relato. Y mi intención, y creo que sí, es que haremos un recopilatorio de los textos. Se pueden publicar. Sí. Claro, yo creo que es una idea bonita. Yo pienso que sí, a mí es un proyecto que personalmente lo vivo como un reto personal y le voy a dar, como decía... Toda la fuerza y todo el cariño. Sí, todo el cariño, porque creo que el edificio lo merece. Para mí era un gran desconocido. Cuando entré por primera vez fue sorprendente. Cuando fueron las puertas abiertas para la universidad fui con mi hijo, que ya le conociste aquí en este plató, y le dije, ven conmigo a ver el edificio porque te va a impactar. Estos chavales que no saben si estudiar o no estudiar, sí, en ese momento. Ven, estaba en segundo de bachiller, digo, ven porque te va a impresionar. Y salió allí diciendo, quiero ir a la universidad. Digo, ya sabía. Bueno, mira. ¿no? Ahora, por cierto, está en Deusto, pero bueno. Ya, pero bueno, tomó la decisión. Sí, tomó la decisión en el propio edificio. ¿Cuántas personas pueden asistir al 20. taller, teniendo en cuenta las distancias, el aforo? Vamos a ser 20, me han dicho que han reservado una sala muy grande, lo cual para mí va a ser más complicado a la hora de gestionar el grupo, pero bueno, haremos todos un esfuerzo para mantener todas las medidas de seguridad, pero a la vez que haya un entorno cercano. Cercano, a pesar de que hay que guardar esa distancia impuesta por lo que todos sabemos, pero que de ahí se saque una experiencia maravillosa, ¿no? Yo pienso que sí. Además, estas situaciones tan extrañas que nos está tocando vivir nos puede servir también como una oportunidad de abrir nuevos caminos, de acercarnos a nuevas realidades. Yo, de hecho, estoy en un proceso de cambio también interno, yo creo que interesante, a ver dónde nos lleva. Ajá. Sí, porque se nos está haciendo todo un poquito largo, ¿verdad? Se está haciendo largo, nos dijeron 15 días, ahora nos están diciendo que van a ser 2 años y viene duro. Bueno, pues vamos a buscar también momentos para nosotros, ¿no? Eso es. Estamos más en casa, no queda otra, y también podemos descubrir, como te digo, hay personas que de repente han descubierto la pintura, la repostería, bueno, y en este caso hay personas que dicen, bueno, pues a mí me hubiera gustado escribir, me voy a decidir, o voy a ir a ese taller gratuito, entra en la página, ¿no? Y allí puedes ver si quedan alguna plaza. También en marzo se van a impartir estos talleres, ¿no? Sí, vamos a dar, en este momento tenemos 2 talleres abiertos en Bilbao. Uno es de hablar en público, que lo organiza Volunta, la Asociación del Voluntariado del Casco Viejo, Volunta, y la otra es la Universidad del País Vasco de Escritura. Así que tanto hablar en público como en escritura vamos a tener 2 talleres abiertos. Bueno, pues es una opción más que interesante y luego ver recopilados esos microrelatos. Sí, bueno, van a ser micro, pero no tan micro, estamos hablando de unos 3 folios, por ahí, 3-4 folios. ¿Tú también vas a escribir uno? No. Los profes no podemos escribir porque luego nos da mucha caña, nos sacan fallos. Así tú ya te apruebas directamente. Yo me apruebo directamente. O puedes hacer uno en tu casa. Eso sí. Con todo lo que te haya inspirado, la situación, el edificio. Normalmente cuando termino el taller, pues a veces les escribo algo a los participantes. Sabía yo que eso está bueno, ¿eh? Sí, los profes aparte. Y yo, cambiando de tema, no quiero que pierdas la oportunidad de asistir a esos talleres y conocer ese edificio y todo lo que te puede aportar. Cambiando de tema, pero como yo digo, es un experto, lo sabemos, en asesoramiento, en políticos, en cuando hablan, lo que cuentan y lo que no, en ese lenguaje no verbal, y digo, ya que viene Enrique Pérez Urresti, pues mira, 3 personajes que están ahí, que no son de aquí, con lo cual les podemos poner un poquito más verdes, como es Fernando Simón, Salvador Illa,
que ya no es ministro de Sanidad, y la presidenta, que es mucha presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso. Vamos a comenzar, si te parece, por Fernando Simón, que él es el director de Alertas Sanitarias, portavoz. Y yo creo que tiene un carisma incluso en la voz, las cejas, había muchos dibujos, caricaturas, es un personaje, ¿no? Sí, realmente más citado a tres grandes personajes, ¿no? Una pandemia de las características de esto hace que surjan personajes. Realmente el propio contexto te obliga a que sean personajes. Si yo preguntase a las personas que están en su casa... Es que parece el vecino del quinto, ¿no? Eso es. Yo creo que uno de sus grandes aciertos ha sido exactamente eso, ¿no? Parecer el cura párroco del pueblo con esos vestidos más bien terrosos que podría decir Nerea, ¿no? Sí. Esos colores verdes musgos, marrones, ocres. Chaquetas de lana, así que dan aspecto un poco allá muy usadas. Parece mira. Como muy campechano, ¿no? Aquí, bueno, yo creo que ha sido un acierto este hombre. Pero muchos últimamente le estaban pidiendo hasta la dimisión, porque dice que ha cometido muchos errores, sí, de que esto iba a pasar y no está pasando, ¿no? Cada vez más. Bueno, ha tenido un trabajo muy difícil, yo creo que él lo ha llevado bastante bien, también por su trayectoria personal. Este hombre ha estado trabajando en África, ha pasado por situaciones muy duras y era muy difícil el trabajo que tenía. Es decir, la verdad es que es un tema duro. Porque... Y tenía que manejar, comunicativamente tenía que manejar dos realidades muy complejas. Por una parte, dar muy malas noticias permanentemente y por otra parte, dar una esperanza a la población para que no entre en el desánimo. Ese equilibrio, ¿no? De un portavoz que tampoco tiene que decir más de lo necesario, ¿no? En este caso, porque puede ser malo, y decirlo como de alguna manera... dando creencia, dando sensación de que se puede salir. Yo creo que ha tenido un papel muy difícil, yo creo que lo ha hecho bastante bien, aunque ha tenido algunos derrapes que podríamos comentar si quieres. Por ejemplo, un derrape. Un derrape cuando hizo un comentario machista sobre que ligaba o no ligaba con las enfermeras y tal. Bueno, el hombre yo creo que se relajó, estaba en un formato televisivo con unos chavales en un formato de las nubes, de las redes sociales, y ahí pues obviamente que se equivocó. En el resto, yo creo que ha sido un hombre que es un hombre gris, que es un hombre que no llamaba la atención, que tampoco te fijarías mucho en él, pero ha transmitido cierta ternura, cierta dulzura, y ese perfil bajo ha permitido también que la gente no se le subiera a la chepa. Físicamente, las cejas, ¿no? Sí. Bueno, las cejas son... Y la voz. Las cejas son muy importantes, la gente cree que son los ojos o la boca lo que comunica, realmente comunican los ojos y las cejas. De hecho, nos está pasando que a pesar de la mascarilla vemos a la gente sonreír, porque realmente la sonrisa verdadera no se da con la comisura de los labios, sino con las hojas de gallo, de los ojos. Las patas de gallo. Las patas de gallo. Y este hombre, pues con estas cejas tan pobladas, pues tenía esa expresión pues muy inocente, ¿no? Muy luego cercana. El tono de voz. Sí, es un hombre suave, es un hombre... Pero la voz es... decir eso. Tenemos un muy buen sistema, probablemente de los mejores del mundo, pero desde luego con las manos así abiertas. Sí. Que tienen que ver con la probabilidad. Ahí está más guapo, había ido al peluquero. Grandes grupos de población. Sí, yo no sé hasta qué punto ha acertado, ¿no? Le han domesticado de alguna forma. Yo creo que al principio se distingue cuando él empieza, pues está más despeinado, más alocado, más tal. Y a medida que va pasando el tiempo, pues le retocan las cejas, le cortan el pelo y lo hacen más normal. Sí. Pero no sé si ahí pierde tirón. También el paso del COVID, ha tenido que ser duro físicamente. Nunca lleva un traje ni una bata blanca, ¿eh? No. Ni va de médico, ni va de ejecutivo. No, pero también es una persona que si te has molestado en leer un poco su currículum, es un profesional con experiencia. No creo que le haga falta. Ahora, a partir de ahí, pues no sé si ya está muy quemado y habría que pensar. ¿Es un hombre seguro de sí mismo? Sí. Es un hombre seguro de sí mismo y sobre todo se distingue pues como se distinguiría un perro, ¿no? Es decir, un perro grande es un perro que no ladra, es un perro tranquilo, es un perro que confía en sí mismo.
si hubiese estado inseguro, hubiese entrado a todas las broncas y las ha evitado, ¿no? Y ahí demuestra un autocontrol y un dominio muy fuerte. Gestos habituales en él, manos abiertas, expresiones de cejas arqueadas, mano contra mano buscando la unión, a posturas muy eclesiásticas. Bueno, en breve, como siempre, el experto Enrique ha hecho un buen resumen. Vamos con Salvador Illa. Otro perfil distinto. Este no se quita el traje nunca ni la corbata. Es filósofo. Él es filósofo. Y bueno, ahora ya ha dejado el Ministerio de Sanidad, pero también él tiene carisma. ¿O es anodino? Bueno, me encanta cuando te ríes, digo, ¿qué estará pensando? Pues estoy pensando varias cosas. Primero, que se le ha metido mucha caña porque no era médico, pero si pensamos desde la democracia hasta la actualidad, solamente han estado como ministros de Sanidad 3 médicos en España. No ha habido más que 3 médicos. El resto de los ministros de Sanidad no han sido médicos, han sido gestores. Entonces, la crítica que se le ha hecho de que no sea médico me parece que era un poco forzada. No digo que no hubiese sido necesario que hubiese hecho algún tipo de máster en gestión sanitaria. Pero no me hace falta un médico que sepa de rodillas, sino que me hace falta un gestor de pandemias o de otro currículum. ¿Cómo cambia con gafas y sin gafas? Sí, se las ha quitado pocas veces. Yo creo que es de las pocas veces que se enfada. Cuando se enfada se quita las gafas. Es un hombre se enfada muy pocas veces. Y ha reaccionado bien la alcaldesa. Ahí está enfadado, ¿no? Que me iba a ver con todo referente social posible. Para que salgan a decir a la gente, cuidado, que esto no ha sido una broma. Que esto no ha sido una broma. Bueno, se enfada una vez que le montan un pollo porque ha ido a hablar con entrenadores de fútbol y entonces de primera división. Y entonces el hombre se pierde los papeles, que no es muy normal en él, y se siente muy atacado porque dice, mira, no estamos acertando comunicativamente con los chavales, creo que ha sido el gran error criminalizar a los chavales. Si vemos los índices de porcentajes de contagios, no son en los chavales. Hemos convertido la anécdota de un chaval haciendo un botellón no sé dónde en una noticia que se repite hasta la saciedad. Y en este caso el hombre se da cuenta que no está llegando con la gente joven. Y dice, pues igual los referentes para la gente joven son los futbolistas. Entonces va a hablar con los entrenadores de los equipos de primera división a ver si podemos hacer algo, que tampoco veo que haya cuajado el proyecto, y le sacan los colores. Entonces él se enfada, ¿no? Porque yo también estoy de acuerdo con que no hemos sido capaces de ir como todos a una. Por una parte los chavales están teniendo una visión muy distinta de los mayores y creo que ahí es un fallo comunicativo. Creo que las instituciones, desde el gobierno vasco hasta el gobierno central, no hemos hecho bien nuestro trabajo. Mira, perdona, ahí está como el gesto, ¿no? Ahí está muy demacrado, también es un contrapicado, se le ha sacado de abajo arriba. Y entonces tiene los pómulos como muy metidos, está muy delgado ahí. No, esa foto la veo muy extraña, porque es un hombre delgado, pero no es tan delgado, ¿no? Delgado y alto, ¿no? Es delgado, bueno, no sé si es muy alto tampoco, no creo que sea alto. Es un hombre triste, es un hombre triste que no te hubieses fijado en una discoteca en este hombre jamás. Pero bueno, pues le han puesto ahí la corbata roja de bombardeo, una corbata roja es una corbata de fuerza, me imagino que ya estaría ahí en las elecciones catalanas. Y es un hombre que lo que ha intentado es aguantar el tirón, yo creo que sí que... Un perfil también bajo, un perfil como Simón, y hay que recordar con la señora Ayuso las trifulcas y aguantó el tirón. Es que no era buena fácil, es aquí la presidenta. Tenemos imágenes de ella. Bueno, ¿Cómo es esta mujer? Cambia mucho con el pelo suelto y recogido, ¿eh? Bueno, este es un libro aparte. Hay que tener en cuenta Este es un verso libre. Este es un verso libre. Hay que tener en cuenta que esta fue la responsable de las redes sociales del perro de la antigua presidenta de Madrid. Esperanza. De Esperanza. Entonces esta llevaba las redes sociales del perro de Esperanza Aguirre. A partir de ahí, cualquier cosa es viable. Es un personaje extraño porque da una imagen así con esos ojos grandes, parece muy Heidi, pero sin embargo es bastante cañera. Es una mujer muy dura, suave en las formas, pero dura en las palabras. Y luego también es una mujer un tanto peculiar porque ha cogido un rol de víctima
cuando reparte tortas como panes. Entonces es muy interesante comunicativamente. Es como, que ves, parece que la han castigado, ¿no? Es como una alumna que la has castigado, que no le has puesto la nota que esperaba y está como compungida. Y bueno, es muy curioso. Pero hay veces también que tiene, cuando habla, la mirada muy elevada y esos grandes ojos. Está leyendo, porque ella tiende a veces a leer mucho. Hay una disfunción entre el lenguaje no verbal de esta mujer y por otra parte el discurso duro. Normalmente, bueno, tiene dos, es que yo le veo como un adolescente. Por una parte, el mundo va contra ella, y por otra parte tiene derecho a ir contra todo. ir contra todo y contra todos. Pero me parece como un adolescente, ¿no? Juega con esa dualidad. Luego también ella, pues su aspecto, pues es un tanto... con los colores. Con los colores, sus formas de vestir y tal, como bastante niña, ¿no? Creo que le gusta ese perfil, esa imagen infantil de no mujer, sino de más bien adolescente. Bueno, luego lo del dedo pues no tiene desperdicio, ¿no? Ese dedo acusador que saca a todas partes. Es verdad. Y luego, a esta pues, no le decían de pequeñita, no se señala. No se señala, ¿no? Y luego si os fijáis, por ejemplo, aquí a nivel de vestuario lo que le han puesto son hombreras grandes para darle más empaque, como más, para quitar ese aspecto que te decía, pues más niña. Lo hacen de dos maneras, a través de las banderas, que es una constante en ella, y luego las sombreras, para no dar una imagen tan infantil. Porque, bueno, sí da un poco una imagen de infantil, de persona poco madura, poco madura. Y luego pues un discurso muy peleón, muy duro, y ella la verdad que se encuentra muy a gusto. Ella se encuentra muy a gusto. Es una mujer que lleva muchos años en política, que sabe salir de situaciones bastante complicadas. ¿Os acordáis con aquello que había alquilado unos hoteles para que fueran también centros medicalizados, pero a la vez al que la había... liado con el Hospital Zendal. Bueno, el Hospital Zendal, que tiene ya goteras, ¿no? Y bueno, es para sacarles noticia de que con las nevadas no se ha hundido. Digo, hombre, pues entiendo, ¿no? Que no se hunda un hotel. Pero luego es muy dura en su lenguaje, ¿no? Había quejas de que aquellos médicos o sanitarios que no querían entrar en el Zendal se les quitaba de las listas del Ministerio de Sanidad, ¿no? ¿No le tiembla la mano? No. De todas formas, no creo que sea ella la que tome las decisiones. No, alguien tiene que tener una persona en la sombra que será el que esté tomando las decisiones políticas o estratégicas y que ella está dando un poco la cara, ¿no? Como portavoz. Le hemos hecho un recorrido, tanto a Simón, a ella como a Isabel Ayuso. Son tres perfiles que tienen en común aparentemente una cierta blandura estética, pero luego unos comportamientos duros. Es decir, Simón nos ha mandado a casa a todos castigados. Y no es tan fácil que la gente acepte un confinamiento tan severo como el que Simón nos impuso, ¿no? Simón, bueno, no se sabe muy bien ya ni quién. Y lo han conseguido en parte, o no ha habido una respuesta social demasiado virulenta, pues en parte yo creo porque los tres perfiles en sus formas eran suaves. Como siempre es un gusto hablar con Enrique Pérez Urresti. Habla y disfruta comunicación y, bueno, entérate siempre de esos talleres que le imparte tanto a estos del edificio Vizcaya Aretoa de escritura, de microrelatos, como de hablar en público, ¿no? Tanto a nivel personal como profesional. Muy, muy importante saber el que habla bien, comunica bien y además persuade, llega al otro lado. Gracias, Enrique. Un placer, como siempre.